Intervención, por toda su explicación de la situación de la región de Murcia y de todos los datos que tienen desde el observatorio. Pasamos al segundo turno, al turno general de intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Cano. Gracias, señora presidenta. Señor Hernández, no tengo palabras para agradecerle su intervención esta mañana aquí, porque creo que hasta la fecha ha sido la intervención más global, que nos ha dado una visión en profundidad, una radiografía de cómo está el tema en la región y de los estudios, y desde luego a mí se me queda una cosa absolutamente clara de la necesidad de la presencia de este observatorio en cualquier política social que se pueda establecer de ahora en adelante, porque no nos lo ha dicho. Esa sería una pregunta. ¿En qué grado les ha consultado el Gobierno regional en la actualidad o anteriormente para hacer ese diagnóstico de la región de Murcia? Porque precisamente esa fue una de las primeras cuestiones que dirigimos a la Consejería de Familia e Igualdad, saber cuál era el diagnóstico, qué datos teníamos en la región de Murcia para poder empezar a trabajar, porque sin saber lo que tenemos difícilmente podemos iniciar el rumbo a ningún puerto. Nuestro barco se queda en mitad del mar dando vueltas. La respuesta desde la Consejería, que la recibimos hace poco, a pesar de haberla solicitado hacía mucho tiempo, fue precisamente una relación de página web con los informes que usted mismo ha mencionado, como es el FUESA, la tasa AROPE y todos los estudios de APN, que son los que también dijo la propia Consejería, que son los que maneja como diagnóstico de la región. Paradójico a veces leer determinadas intervenciones del propio Gobierno regional poniendo en cuestión algunos de los indicadores, por ejemplo, de la tasa AROPE, como son el de las vacaciones o el de comer carne y demás, cuando son los mismos indicadores que consultan. Y a la misma vez quiero también decir que UNICEF en la pobreza infantil, que como usted también ha venido a recordar, es una de las más alarmantes, decía que precisamente ese indicador era uno de los peores cuando hablamos de pobreza infantil, porque los niños es cuando realmente toman conciencia de lo rematadamente pobres que son, que su familia no pueda salir de casa ni siquiera ese periodo vacacional mínimo. Desde luego era devastador para los niños. Que no se minimice en ese indicador, decían que era importante la propia UNICEF. Entonces, bueno, pues no sé, la pregunta sería si han sido consultados también por el Gobierno regional en este sentido, porque sabemos, así nos lo han contado también en esta comisión, que la Consejería de Familia e Igualdad ha iniciado un camino con EAPN y con distintas asociaciones para establecer ese diagnóstico de la región de Murcia, y desde luego si no están ustedes yo pediría y pediré desde aquí que así sea, porque desde luego tienen una visión muy global y desde luego necesaria. Porque efectivamente no tenemos ese mapeo de población de extranjeros, no hay mapa de los vínculos de la pobreza entre distintos colectivos, y desde luego las últimas noticias, desgraciadas noticias de estos inmigrantes que están llegando a nuestras costas, y bueno, no sabemos si se les suelta en la calle sin tener más registro. Eso es muy preocupante y viene a enlazar con lo que estaba diciendo de esos porcentajes inciertos que tenemos de población extranjera, porque si encima no están registrados en espera de que se vayan a otros países europeos una vez que han llegado al nuestro, pero en cualquier caso debemos saber lo que tenemos en casa, y ese registro de inmigración no es que sea necesario, es que es absolutamente urgente y con estos datos desde luego inaplazable. Otra pregunta que se me ocurre al hilo, aunque sé que sí lo han hecho, es que si se han evaluado las políticas regionales, concretamente en la Universidad de Murcia, con tesis o cualquiera que sea el estudio, para tener más datos, porque desde luego ustedes son el ariete para empezar a estudiar no solamente la globalidad, sino también fijarnos en dónde podemos tener datos fiables, que eso sea así, para establecer desde aquí esas peticiones, esas iniciativas al Gobierno que le ayuden, porque desde luego la idea de esta comisión, como de esta Asamblea Regional, es ayudar a mejorar la situación en nuestra región y en nuestra población.
Hablaba también de la cronicidad de la pobreza que se cura con una renta básica más alta. Yo he encontrado también, pues, y usted también ha hecho alusión a las políticas de inclusión que se pusieron en marcha y que en el año 93 teníamos la orden que yo tengo ahora mismo en la mano, la orden de 22 de febrero de 1993 sobre un ingreso mínimo de inserción. Esto era lo previo a la renta básica. Pero lo curioso y lo que a mí me ha resultado muy novedoso, a pesar de ser de 1993, es que en una orden de consejería apareciera en el ámbito aplicador el programa, era el 314C, a donde se asignaba, porque venía con dotación presupuestaria. Esto hoy en las órdenes de consejería que yo me encuentro, desde luego no viene, lo pedimos para las leyes y ni siquiera viene en las leyes, porque el reglamento de la renta básica, el CES, también acudía a que no venía un informe económico reflejado, y eso es necesario. Si no hay dotación en la ley, pues sabemos que está pues al albur de la disposición que en cada, o de la disponibilidad presupuestaria que en cada momento haya. Pues en esta orden venían 215.000 millones de pesetas. Ay, qué gusto me da decir esa palabra, que a mí así, a voz de pronto, me resulta difícil hacer la cuenta, pero el ingreso mínimo en ese año 1993, la mínima era de 34.000, creo que era, sí, 34.000, y la máxima, sumando pues todas las condiciones que tuviera la familia, 70.000 euros. Si hacemos una aproximación a lo que en el año 1993 pesetas, claro, es que ahora ya nos hemos acostumbrado a euros y nos cuesta decir las pesetas, pues a mí me parece que las condiciones de esa familia con 70.000 pesetas eran muchísimo mejores al cambio que los 426 euros o los 800 que se llegue ahora con el máximo. En cualquier caso, estas políticas estaban en marcha, estaban presupuestadas, y la evolución que hemos tenido, pues hemos tenido algún dato, pero le invito a que me indique cómo ha evolucionado en la región de Murcia esas políticas de inclusión desde este año 1993, que teníamos esto, a una renta básica que ha sido aprobado su reglamento 10 años más tarde, con unos ingresos que han subido, y desde luego lo celebramos. Cualquier subida es digna de valorar, pero desde luego sabemos que no va a ser suficiente, porque no apoya en todo lo que tiene que apoyar, porque desde luego se nos ha quedado claro, y también lo hemos dicho muchas veces en esta asamblea regional, que esa eficiencia, que gastamos dinero, efectivamente gastamos dinero, y hoy lo hemos oído aquí de quienes lo estudian, pero que la misma consejera dijo que teníamos un problema estructural en la región, y desde luego tenemos que tener unas políticas estructurales también que den respuesta a ese problema estructural. Y aquí lo que hoy se nos apunta también es que dependemos muchísimo de ayudas europeas que hoy tenemos, pero la certeza de esas políticas, de ese dinero, de esos presupuestos que vienen de Europa, pueden ser para hoy, pero no sabemos cuánto se van a prolongar en el tiempo. Y mucho me temo que la situación de pobreza en esta región y en otras, pero estamos hablando de esta, es que todos los estudios están indicando que esa brecha se está profundizando. Y no son nada halagüeños. Todos los estudios nos están diciendo que este problema se nos está cronificando. Y si se nos está cronificando, tenemos que ponernos en marcha ya. Y lo que tenemos claro es que tenemos un dinero disponible, pero esa falta de eficiencia también está en los datos. No lo había oído de manera tan clara anteriormente, y eso lo vemos desde esta Asamblea Regional. Y desde este grupo parlamentario estamos diciendo ya desde hace mucho tiempo que esa necesaria coordinación y conexión de las distintas consejerías para optimizar precisamente el gasto y la eficiencia, y desde luego el resultado de ese dinero, que esos programas deben venir coordinados, porque si vamos gastando de manera atomizada no sabemos realmente si eso va a tener el objetivo que perseguimos, que es precisamente conseguir que llegue a todos y se pueda conseguir una mejor situación económica. Ha dado otro dato que desde luego es fundamental, y yo creo que es la clave por la que en esta región no hemos tenido una revolución, y en la familia y el apoyo a la familia.
Sin duda ninguna, la familia ha sido la red que ha mitigado la caída de la pobreza en nuestra región. Los abuelos con pensiones de las más bajas del país son los que están apoyando, poniendo el puchero para toda la familia, comprándole el material escolar y los libros a los nietos y ayudando a que las familias no se rompan. Pero de nuevo tenemos otro problema ahí. Esa red sigue estando, seguirá estando, pero también está cada vez más debilitada porque la gente ha consumido sus ahorros. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer estas políticas de ayuda, no solamente de la ayuda de contingencia o de una renta básica que, recordemos, depende, la tienen asegurada un año, el resto, la prolongación hasta los 24 meses va a depender muy mucho de las políticas de inserción. Hasta la fecha no sabemos cómo se va a organizar eso muy bien. La presencia de los ayuntamientos, que es fundamental, con una buena dotación, también está encima de la mesa. Y eso debe ser y es un reto. Y estas políticas de inclusión, también quiero preguntarle, señor Hernández, si deben ser un derecho subjetivo o si deben estar sujetas a la disponibilidad presupuestaria, porque desde luego hemos visto, y en esta región muy claramente, que en el momento que más falta hacía, con una ley de renta básica aprobada en 2007, se quedaron a expensas de las dotaciones presupuestarias, cuando en realidad era una ley aprobada con un derecho a las personas que no llegó. Y ese esfuerzo enorme pues hay que hacerlo. Nosotros pensamos que sí que hay que hacer ese esfuerzo, que tiene que ser un derecho y que desde luego la eficiencia y el reto que tenemos por delante es conseguir que sean políticas estructurales. No hemos hablado de algo que a mí también me gustaría preguntarle hoy y es la fiscalidad. ¿En qué hay datos? ¿Tienen estudios hechos de qué manera la fiscalidad afecta al enfoque político para reorientar medidas de recuperación? ¿Es compatible reducir impuestos? En esta región se está vendiendo como un logro la reducción, por ejemplo, a ver si lo digo acá, de las sucesiones y donaciones, cuando por otra parte tenemos pues una dotación, Cano tiene que ir para políticas sociales cada vez más limitada, con esa financiación estatal y autonómica que debemos mejorar, pero que también es un reto a más largo plazo. Debemos empezar ya, tenemos los estudios. Tienen que estar ustedes presentes, pues desde aquí intentaremos también ayudar en la medida de lo posible y somos un instrumento para favorecer todo esto. Muchísimas gracias. Gracias, señora Cano.